A continuación, alguien muere ejecutado y su asesino intenta borrar sus huellas. Era obvio que habían alterado el escenario del crimen. Un testigo ve a dos hombres abandonando el lugar. ¿Pero qué habrá visto en realidad? Nos devanamos los sesos. Podían guardar rencor a la familia. Quizá volvió para vengarse de Beth y Brian. Ella tenía miedo de ese tipo. ¿Era motivo suficiente para cometer un asesinato? 8 meses después de su boda, Brian y Beverly Mock se mudaron a la casa de sus sueños en el estado de Washington. Ella le quería tanto, y él a ella también, se les notaba en la mirada. Brian, de 30 años, trabajaba en una empresa de aire acondicionado. Beverly, de 28, era la secretaria de un concesionario. Les había unido su afición por los deportes. Él practicaba los mismos deportes que ella y les encantaba presumir de sus cicatrices. Explicaban dónde se habían hecho una u otra herida. Hacían una pareja maravillosa. A las 5 de la mañana de un sábado de noviembre, un amigo fue a buscar a Brian Mock a su casa para salir de caza. Dijo que la casa estaba a oscuras, por lo que decidió no llamar a la puerta para ver si Brian quería ir con él y se marchó solo a cazar. El amigo llamó más tarde aquella mañana, pero no contestó nadie. De manera que se dirigió de nuevo a casa de Brian. La puerta de entrada estaba cerrada. Pudo ver la televisión encendida y lo que parecía un cuerpo tumbado en el suelo. Fue entonces cuando llamó a la policía. Recuerdo que estaba lleno de sangre. Había sangre por todas partes. Descubrieron que Beverly y Brian Mock habían sido asesinados. Por supuesto, me derrumbé y empecé a gritar. Decía, tengo que ir allí, quiero verlo por mí misma. Cada uno de ellos había recibido 3 disparos con una pistola del calibre 22. Les habían matado como si fuera una ejecución. Les habían disparado varias veces para asegurarse de que estaban muertos. Solo quería ir allí a abrazar a mi hija, pero no podía porque podía destruir cualquier prueba útil para la policía. A juzgar por los casquillos, Brian había sido asesinado en la sala de estar. Probablemente Beverly había oído los disparos desde el dormitorio y había ido a ver qué pasaba. Corrió hacia la puerta de entrada, pero nuestro sospechoso la atrapó y le disparó. Todo indica que el asesino ha arrastrado el cadáver de Beverly hasta el de su marido y ha cubierto ambos cuerpos con una sábana del dormitorio. Había un rastro de sangre, una franja de casi 1 metro de ancho y 3 o 4 metros de largo que llevaba hasta los cuerpos de las víctimas. El rastro de sangre presentaba extrañas estriaciones. A primera vista, no supimos ver qué había causado estas estriaciones. Nos devanábamos los sesos intentando descubrir por qué el rastro de sangre tenía ese dibujo. La respuesta estaba en la cocina. Alguien había barrido la sangre con la escoba y la había salpicado contra la pared. Quizá el asesino había utilizado la escoba para borrar las huellas de sus zapatos. También había borrado otras huellas con un trapo. Intentaban eliminar huellas dactilares en los pomos, en los interruptores, ese tipo de cosas. Y el objeto con el que lo habían hecho estaba manchado de sangre, porque los interruptores y los pomos estaban embadurnados de sangre. El hecho de que el televisor estuviera encendido fue revelador para los investigadores. El asesino no se había ido con prisas. Se había tomado el tiempo de limpiar, de borrar, de intentar ocultar lo que había sucedido. El móvil del crimen no parece ser el dinero. Brian llevaba encima una cantidad considerable de dinero. En la casa había varias armas de fuego y no se las llevaron. Otros objetos de valor tampoco faltaban. Las evidencias sugieren que Brian abrió la puerta, se dio la vuelta para dirigirse hacia la sala de estar y fue entonces cuando le dispararon. Una clara indicación de que conocía a su asesino. Brian y Beverly Mock han sido asesinados en su casa en plena noche.
Su familia afirma que la pareja no tenía enemigos conocidos. Se me rompe el corazón cuando pienso que no ha podido ser madre. Lo deseaba tanto, y sé que Brian también lo deseaba. Tenían tanto que dar los dos. Eran dos personas tan buenas, tan responsables, y sus hijos habrían sido perfectos. El asesino pasó varias horas limpiando el escenario del crimen. Es peligroso para el asesino, por supuesto. Cuanto más tiempo permanezca en el lugar del crimen, más riesgos corre de dejar alguna huella o algún indicio revelador. Y esto es precisamente lo que ocurrió. Sin darse cuenta, el asesino había dejado pruebas mientras limpiaba la casa. Después de cubrir los cuerpos con una sábana, la pisó. Y aunque la suela de sus zapatos estuviera limpia, quedó una impresión del zapato en la sangre del suelo debajo de la sábana. Era un dibujo en zigzag, la marca muy clara de un zapato que había quedado impresa en la sangre. El hecho de que el asesino permaneciese tanto tiempo en el lugar del crimen contribuyó al descubrimiento. La sangre ya estaba bastante seca y esto fue positivo porque conservó mejor la marca en el suelo. Un programa informático permite establecer que se trata de un zapato de trabajo de la marca Madsen. El asesino también dejó pruebas en el dormitorio del matrimonio. En el dormitorio parecía haber una huella digital en el marco de la puerta. Pero las crestas dactilares formaban un dibujo en forma de U, lo cual significaba que el dedo se había aplicado boca abajo. Era plausible, si no fuera porque la huella se encontraba a 2 metros del suelo. El asesino tenía que haberse subido a una escalera. Estaba a demasiada altura. No era natural que alguien hubiera puesto la mano allí. Pero cabía otra posibilidad. Las crestas de las palmas de la mano se extienden en dirección contraria a la de las crestas en la punta de los dedos. En realidad, la huella que encontramos en la casa no era una huella dactilar, era la huella de la palma de la mano. Deduje que había dejado aquella huella en el marco de la puerta porque se había apoyado mientras limpiaba algo, sin darse cuenta de que llevaba las manos manchadas de sangre. Por eso la apoyó en el marco de la puerta. La policía dispone de una base de datos especial para las huellas de las palmas de las manos llamada Morpho. Por desgracia, no encuentran ninguna que coincida con esta huella. En busca de posibles sospechosos, los investigadores interrogaron a todos los vecinos del barrio. Una pareja que vivía enfrente, Daniel y Jennifer Tavares, dijeron haber oído disparos hacia las 7 de la mañana. Creyeron que se trataba de cazadores. Daniel se había levantado y había mirado por la ventana del dormitorio que daba a la casa de los Mock. Vio una camioneta roja saliendo del camino de entrada de la casa. Dijo que llevaba un pasajero, pero no le había visto bien. En cambio, pudo describir con mucho detalle al conductor del vehículo, un hombre blanco de 1,90 m y unos 100 kilos, con el pelo largo recogido en una coleta. El coche había dado media vuelta y se había marchado a toda velocidad. Ni los familiares ni los vecinos conocían a nadie que coincidiera con la descripción. La policía empezó a investigar los centenares de camionetas rojas del condado. Mientras tanto, la madre de Beverly señaló otro posible sospechoso. Sé que mi hija tenía miedo de cierta persona que Brian había traído a casa, y creo que Brian también. Se trataba de Jeremy Flynn, de 21 años, que vivía muy cerca de allí. Le habían detenido cuando era menor de edad. También había sido sospechoso del atraco en una casa y en un caso de robo. Los testigos dijeron que Jeremy había acudido a una fiesta en casa de los Mock 6 semanas antes de los asesinatos. Flynn estaba tan borracho y agresivo que Brian le pidió que se marchara y casi llegaron a las manos. Fuera lo que fuera lo ocurrido en aquella fiesta o después, el hecho es que Beverly se quedó impresionada y tenía miedo de aquel sujeto. Aquel joven la ponía nerviosa. No le gustaba quedarse sola en casa cuando su marido tenía que irse. La mañana después de la fiesta, los Mock descubrieron que faltaban cosas en su casa y se encararon con Jeremy.
Había desaparecido una pistola que pertenecía a Brian. Y creo que el móvil de Beverly también. O uno de sus móviles. Pensé que quizás se había enfadado tanto que regresó para vengarse de ellos. Pero la pistola no era del calibre 22, como la que había matado a la pareja. Jeremy no tenía una camioneta roja. Y 3 personas le proporcionaron una coartada para la noche de los asesinatos. Quedó prácticamente descartado que tuviera alguna relación con el crimen. Por lo tanto, la policía volvió a interrogar a su único testigo ocular. Pero esta vez, su versión de los hechos empezó a cambiar. En la búsqueda del asesino de Beverly Brian Mock, la policía volvió a interrogar a su vecino, Daniel Tavares, que había dicho haber visto una camioneta roja enfrente de la casa donde se cometió el crimen aquella noche. Su descripción de los 2 hombres fue muy detallada. Cuanto más detalles pueda darte el testigo ocular de una persona supuestamente relacionada con el crimen, mejor. Pero para los detectives es una descripción demasiado detallada. Tavares vivía a casi 200 metros de la casa de los Mock y todavía estaba oscuro. Nos describió el aspecto de estos 2 hombres. Su corte de pelo, cuántos días llevaban sin afeitarse, el color de sus camisas, el tipo de zapatos que calzaban. Incluso nos dijo que uno de ellos tenía la cara marcada por la viruela. Al investigar la vida y el pasado de Daniel Tavares, los detectives se quedaron asombrados por lo que encontraron. Tavares había pasado 16 años en la cárcel por homicidio y solo llevaba 4 meses en libertad. Todos coincidían en describir a Daniel Tavares como el peor tipo de preso. Era agresivo, incluso había atacado a los funcionarios de la cárcel, pero de algún modo había conseguido salir en libertad condicional por buena conducta. Antes de salir de la cárcel, Tavares había conocido a su mujer, Jennifer Freitas, a través de un servicio de contactos por Internet, donde los reclusos se anunciaban en busca de amistades por correo. Y así fue como Jennifer terminó estableciendo una relación con él. Para casi todos nosotros resulta incomprensible que busques amor en la cárcel. Se comunicaban por correo, pero no se vieron en persona hasta que Tavares fue liberado. En cuanto salió de la cárcel, tomó un avión desde Massachusetts para venir a Washington. Nos quedamos asombrados cuando descubrimos todo esto. Tavares se había casado con Jennifer en Washington y había violado su libertad condicional al abandonar Massachusetts. Por desgracia, la policía de Washington no tiene jurisdicción para detenerle. Creo que solo podían hacerlo los estados que lindan con Massachusetts o la zona de Nueva Inglaterra. Por lo tanto, aunque hubiera una orden de detención, solo podía aplicarse dentro de esta limitada zona geográfica. La policía del estado de Washington podía pedir las huellas dactilares de Tavares a la policía de Massachusetts. Pero lo que necesitaban eran las huellas de las palmas de sus manos. Por lo tanto, los investigadores deseaban llevarle a comisaría y encontrar la manera de que les diera las huellas de sus dedos y sus palmas voluntariamente. Por suerte, Tavares ignoraba que le consideraran sospechoso. Cooperaba, era muy complaciente. Creía que nos tragábamos sus historias. El plan de los investigadores era pedir a Tavares que les ayudara a preparar un retrato robot de los asesinos. Pensé que sería más fácil y más seguro hacerle creer que venía voluntariamente para hablar con el dibujante. Cuando Daniel Tavares entró en la comisaría de policía, el detective Jason Tate llegó al mismo momento y entró detrás de él. Había llovido y Tavares dejaba las huellas de sus zapatos mojados en el suelo de la entrada. Al detective Tate le parecieron familiares. Tenía que conseguir que viniera alguien enseguida, antes de que las huellas se secaran y desaparecieran. Mary Lou Hanson O'Brien salió corriendo con su cámara. Como las huellas eran de agua, sobre una superficie rugosa, era imposible compararlas con todo detalle. Pero el dibujo de las suelas era muy claro y distintivo.
Era un dibujo único, un dibujo sin grandes detalles. ¿Se trataba del mismo zapato que había dejado aquella impresión en la sangre? ¿Y la única encontrada en el lugar del crimen? Los criminales no son tan listos como creen. A veces hacen cosas estúpidas. Daniel Tavares era el principal sospechoso del asesinato de sus vecinos Brian y Beverly Mock. Pero los investigadores no tenían ni idea del posible móvil del crimen. Hablé con el dueño de un bar que había servido a Tavares la noche de los asesinatos. Le describió como chulesco y arrogante, con ganas de buscar pelea. Daniel Tavares entró en la comisaría de policía sin saber que era un sospechoso. Creía haber venido para dar una descripción de los asesinos. Creía estar allí para hablar con un dibujante y no tenía ni idea de que le tuviéramos en nuestro punto de mira. Tavares admitió haber estado de visita en casa de los Mock en varias ocasiones. Por lo tanto, la policía le preguntó si le importaba darle sus huellas dactilares para poder eliminarlas de las demás huellas desconocidas que habían encontrado en casa de los Mock. Le dije que necesitábamos sus huellas para poder descartar las que no eran importantes para nosotros. Tavares aceptó de buen grado y la policía pudo sacarle no tan solo sus huellas dactilares, sino también las de las palmas de las manos. Luego, los investigadores hicieron preguntas más incisivas a Tavares sobre su pasado. Seguro que ya sabéis por qué estuve en la cárcel. Me han dicho que fue un homicidio. ¿Cómo le mataste? A cuchillazos. Era una mujer. ¿Ah, sí? Sí. Era un miembro de mi familia. ¿Qué parentesco teníais? Mi madre. ¿Mataste a tu madre? Así es. No me digas. Le dije, ¿mataste a tu madre? Estaba atónito, fue todo un shock. En pocos minutos, los expertos en huellas latentes comprobaron que la huella de la palma de Tavares coincidía con la encontrada en el marco de la puerta en el escenario del crimen. Tenemos suficientes pruebas para detenerte por el asesinato de Brian y Beverly. ¿Qué? Si estaba en la cama. Es imposible. Normalmente no lo hago, pero voy a enseñarte una cosa. Aquí está la huella de tu mano ensangrentada que encontramos en la casa. Y esto son las huellas de los zapatos que ahora mismo llevas puestos. Cuando vi aquella impresión, no podía creer que estuviera viendo el mismo dibujo de la suela de los zapatos. Nos quedamos boquiabiertos. Que Tavares fuera tan estúpido para venir a comisaría con los mismos zapatos. Confrontado con las pruebas forenses, Daniel Tavares confesó. Dijo que había hecho un tatuaje a Brian Mock y que Brian le debía $50. Por lo tanto, fue a su casa el sábado por la mañana para reclamárselos. ¿Están llamando? Ya voy. Dijo que era muy temprano. Brian estaba durmiendo y se enfadó con Tavares por haberle despertado. Discutieron. Se le cruzaron los cables y le pegó 3 tiros. Beverly oyó los disparos e intentó escapar. Tavares le disparó 3 veces y la arrastró hasta el cuerpo de su marido. Cuando entró en el dormitorio para agarrar una sábana para cubrir los cadáveres, pensó que quizá había manchado de sangre el interruptor del dormitorio y al frotarlo con un trapo, se apoyó en el marco de la puerta para mantener el equilibrio. Fue entonces cuando dejó la huella de su palma en la puerta. En las horas siguientes, Tavares barrió las huellas de sus zapatos con una escoba. Pero cuando pisó la sábana que cubría los cadáveres, su peso dejó la impresión de su zapato en la sangre que se estaba secando en el suelo bajo la sábana. Una impresión que no podía ver en la superficie de la tela. Jennifer Tavares confesó más adelante que estuvo en el lugar del crimen después de los asesinatos.
También confesó que ella y su marido habían tirado el arma del crimen al mar cerca de allí. Sigue siendo un misterio por qué decidió matar a Brian Mock. Tavares afirma que fue porque le insultó, pero no acabo de creérmelo. En febrero de 2008, Daniel Tavares fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Jennifer Tavares, que afirmaba que solo había ayudado a su marido a borrar sus huellas porque temía por su vida, fue condenada a 1 año de cárcel. Ni siquiera puedo explicar por qué lo hice. Era incapaz de pensar en aquel momento. Estaba asustada y preocupada. Increíblemente, Tavares estaba tan convencido de haberse librado de todas las pruebas que podían incriminarle que llevaba los mismos zapatos durante su interrogatorio en comisaría. Tavares es tan estúpido que se puso los mismos zapatos para acudir al interrogatorio del detective en la comisaría. No hay que fiarse tan solo de una pequeña prueba y descartar todo lo demás. Todo cuenta. Es el primer caso en el que la lluvia nos ha ayudado. No tenemos un motivo claro que explique ese asesinato y creo que no lo tendremos jamás.